en estos momentos. Grábeme, don David. Vámonos directamente a España en este enlace en vivo y en directo vía Skype con Julián Macías. Él es activista contra la desinformación digital, un hombre que está investigando lo que los grandes conocedores del mundo digital en México no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Julián, gracias por tu paciencia, te mando un abrazo hasta el otro lado del charco. Hola, buenas tardes. Julián, pues tú le has puesto el rey de los bots al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Cuéntame de esto que es verdaderamente revelador, Julián. Bueno, digamos que después de analizar una de las campañas muy parecida a la que se dan en otros países, ¿no? Con la de AMLO Vete Ya, digamos que, bueno, me interesa un poquito más por la fauna, digamos, digital de México y, bueno, rastreando un poco me llamó la atención la cuenta del gobernador, ¿no? Yo personalmente no lo conocía, pero me llamó mucho la atención que publicaciones de índole institucional, que normalmente no tienen nada de engagement, ¿no? Si la gente no interacciona, no polariza con ese tipo de publicaciones, que un vídeo hablando de semáforos tuviera 50.000 retweets en 4 horas. Y yo esto no se lo he visto ni a Donald Trump, es decir, me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, empecé a analizar ahí y, bueno, me fijé que hay cierta serie de publicaciones que tenían más de 60.000 retweets y, bueno, después de analizarlo, pues, bueno, se descubrieron varios patrones muy extraños, ¿no? Como que en Toluca se diera 5 veces más tweets que en la Ciudad de México, siendo mucho más grande la Ciudad de México, evidentemente, 10 veces más población, y que todos los bots fueran con perfil de nombre de mujer, unas fotografías de mujer de mediana edad, y, bueno, digamos, tuiteando todas un hashtag que digamos, el Estado de México aporta, ¿no? Y, bueno, y luego otro dato es que al analizar estas más de 60.000 cuentas, vi que unas 30.000, la mitad aproximadamente, tienen lo que llamamos una cuenta matrícula, que lo que hace cuando hay un software que te genera cuentas automáticamente, te coloca 8 numeritos después del nombre. Y como otro dato revelador es que, bueno, por ejemplo, hubo cientos de cuentas con Alejandro y 8 números, que es la misma fórmula que usaban muchos de los bots que apoyaban la campaña contra AMLO, AMLO Vete Ya. Julián, lo que escribiste en Twitter. No recuerdo un caso más abusivo de uso de bots. De momento, el recordman, o sea, el hombre que lleva la delantera en América Latina, se llama Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y usa más de 60.000 bots para sus retweets. Es, me imagino, costoso esto. ¿O qué es lo que tú sabes de este uso de bots, Julián? Porque esto también sería revelador de cómo se utiliza el dinero público, el dinero de todos. Sí, bueno, yo ahí sí que me reservo, es decir, yo básicamente lo que hago en este hilo es mostrar una serie de datos para que las personas saquen sus propias conclusiones, y sí que es verdad que al final del hilo hago una encuesta preguntando si, como una cuádruple respuesta, ¿no? Si son bots o son fans, si son bots pagados por él mismo, si son bots pagados con dinero público o si el propio Alfredo parece un bot, porque es verdad que todos los vídeos son exactamente iguales y la verdad que da esa sensación. Bueno, y el 80% más o menos apostó porque eran bots pagados por dinero público. Está claro que todo pinta que está, digamos, esto es una empresa que, digamos, le haya ayudado con la gestión de estas redes, pero sí que es verdad que creo que se han pasado de frenada. Creo que hacía otra comparativa, por ejemplo, analicé todas las cuentas que le hicieron retweet y la cuenta que más seguidores tenía era un compañero suyo de partido, me imagino, que tenía más de 1 millón de seguidores, el doble, y comparé 2 publicaciones del Día del Padre y la cuenta de su compañero, que tenía el doble de seguidores, solo tuvo 40 retweets y la publicación de él tuvo más de 50.000 retweets.
cuando sabemos que este tipo de publicaciones no suele tener este engagement, ¿no? Normalmente las publicaciones que se hacen virales son aquellas que son polarizantes, donde hay conflictos y digamos que, poniendo, digo, sí que valoro positivamente que la gestión comunicativa del gobernador sí que es bastante responsable, institucional, dando consejos a su ciudadanía de qué tiene que hacer en el periodo de crisis, pero todo el mundo sabe que este tipo de publicaciones no son nada virales. Entonces llama más la atención, digamos que es más fácil descubrirlo, sobre todo porque todo este tipo de publicaciones siempre tienen 60.000 retweets. Es decir, como que son el número de cuentas que tiene contratada para que le hagan retweet, ¿no? Parece obvio. Julián, y te lo digo por si no lo sabías, me imagino que ya te metiste a investigar, ha sido siempre gobernado por un partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Se puede percibir esta misma tendencia desde antes con Erubiel Ávila, el exgobernador? Incluso el pasado presidente de México, Enrique Peña Nieto, también fue gobernador del Estado de México. ¿Has podido hacer un comparativo de alguna manera con los anteriores? Bueno, sí que justamente bueno, no recuerdo el nombre, lo has comentado ahora, que es el seguidor este que tiene un millón de seguidores, que parece que es del Erubiel Ávila. Exactamente, que lo nombro en el hilo. Sí que vi justamente que no recibe, es decir, él digamos, se encarga de dar difusión a Alfredo del Mazo, no a la viceversa, igual que todos los bots están volcados en la difusión de las publicaciones tanto de Alfredo del Mazo como diferentes publicaciones institucionales del Estado de México. Pero si me permites, creo que bueno, esto ya es una valoración que tiene que hacer la ciudadanía, si es pagado con dinero público, si es correcto que esto se haga, pero sí que me parece a lo mejor menos nocivo a la ciudadanía, ¿no? Lo que sí me preocupa un poco más, que parece, por las investigaciones, que muchos de estos bots o esta misma empresa que contrata, parece que también está contratada por el movimiento Frená anti-AMLO y que no usa un diálogo positivo de mensajes a la ciudadanía, sino más bien de ataques y de crear una crispación social, ¿no? Y todo pinta que, no sé si los financiadores son los mismos, pero sí que es cierto que la empresa contratada, todo apunta que es la misma, porque usa el mismo sistema de creación automática de cuentas con número de cuentas muy parecidas, incluso compartidas, ¿no? ¿Tú trabajas o tienes un observatorio contra la desinformación, contra la pandemia digital? ¿Por qué te interesó el tema de México, Julián? Pues mira, precisamente era un país en el cual no había investigado. Es decir, yo la verdad es que me interesa tanto la parte de análisis de redes sociales como la parte geopolítica, ¿no? Y sí que es verdad que mi primera investigación fue un poco también por lazo, vínculo, digamos, afectivo, cuando sucedió el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces ahí descubrí que se crearon en poco menos de una semana más de 200.000 cuentas que apoyaron el golpe de Estado con diferentes campañas. Y a partir de ahí analicé diferentes países en los cuales pues se repitieron. Y sí que es cierto que el primer análisis, como te decía antes, que hice de México, fue por una campaña exactamente igual que aquí en España, pero que en muchos otros países, tanto en Argentina, en Uruguay, etcétera. Se lanzó una primera campaña que era Argentina supports Trump, Uruguay supports Trump, Paraguay supports Trump, incluso España supports Trump, que estaban gestionadas por bots principalmente, muy relacionadas con Atlas Network, que es una organización internacional, digamos, neoliberal, muy asociada al gobierno de los Estados Unidos. Y sí que hubo otra campaña que fue más de México y de Argentina, también de movilizaciones de caravanas de autos pidiendo libertad o contra el gobierno, ¿no? Que se llama Basta de Cuarentena. Y la que sí me llamó mucho la atención por el número de tweets fue la de AMLO Vete Ya. Aquí en España había sido Sánchez Vete Ya, Iglesias Vete Ya, también para movilizar caravanas, exactamente igual que en México. Entonces, bueno, ahí saqué algunas conclusiones, ¿no? Como una matriz de opinión, no tenía un conocimiento previo, pero los datos sí que me dieron que había
ciertos personajes asociados a fundaciones de Atlas Network, que como te digo es una organización que hace como de brazo político de los Estados Unidos en política exterior, y sí que esto, curiosamente, estas fundaciones están muy relacionadas con medios de comunicación, diría los más importantes. Eso no me he puesto a investigar, pero parece que son medios muy importantes y que aparecen como que son los más instigadores contra el gobierno de AMLO. Esto es importante. Había leído parte de tu trabajo y a mí me emociona mucho que estés con nosotros en Sin Censura, porque el programa trata de hacerle honor al nombre. Nuevos datos, escribes en tu cuenta de Twitter, nuevos datos sobre la vinculación de medios mexicanos afines a Atlas Network contra Andrés Manuel López Obrador. El responsable de Atlas Network para América Latina es asesor editorial de TV Azteca. Y mencionas que podrían estar detrás de algunos personajes, Atlas Network, personajes como Carlos Loret de Mola, como Sergio Sarmiento, como Javier Lozano, tres de los personajes, digamos que más controversiales, si no por decir más odiados por los mexicanos de a pie. Y me preocupa que hablas de una nueva oleada digital y comunicativa de extrema derecha en todo el mundo que podría estar envenenando, pues, el discurso en México, así lo entiendo. Sí, digamos que ya te digo que se replican exactamente los mismos patrones que en otros países. Creo que lo más conocido, digamos que el éxito de este tipo de estrategia, ¿no?, es bastante conocido, el tema de Donald Trump y digamos todo lo que hubo respecto a Steve Bannon y la estrategia en redes sociales, y lo que se ha hecho es hacer una especie de internacional digital de la extrema derecha, que ha tenido bastante éxito, como casos como Bolsonaro, en España, por ejemplo, ahora está Vox, Salvini en Italia, pero es verdad que el brazo político y de pensamiento tipo think tanks está operando para hacer una internacional que llegue a más países. De hecho, la Fundación Atlas Network tiene más de 500 fundaciones y a la conclusión que estoy llegando que estamos ante la Operación Cóndor 2.0. Es decir, exactamente igual. Fíjate que en la Operación Cóndor, en los años 70, una de las cuestiones que hacían era financiar a economistas y estudiantes para que hicieran de pensadores o de intelectuales, o incluso como el caso de Chile, los Chicago Boys, que estuvieron estudiando en Estados Unidos para llevar un programa neoliberal a Chile que acompañara el golpe de Estado. También se trata de comprar los medios de comunicación. Siguiendo con Chile, se compró el Mercurio, documentos de la CIA lo prueban, con más de una gran cantidad de dinero, compraron el Mercurio para generar crispación antes del golpe de Estado. Y quizás, yendo a los ejemplos más recientes, en Bolivia, que también se dieron estas condiciones, quizás a lo mejor los golpes de Estado, digamos, o esta operación Cóndor, digamos que en vez de usar aviones que lanzan bombas o el uso de armas, pues estas armas son digitales y digamos que a la suma de los medios de comunicación que tienen controlados se suma una implementación digital desde muchas plataformas que normalmente tienen una matriz de opinión, de influencers, de periodistas y luego miles y miles de bots que difunden digitalmente por todos lados, de tal manera que una opinión, a lo mejor que es, digamos que es minoritaria, da la sensación que es mayoritaria, ¿no? Es la estrategia que ya te digo, están usando claramente en todos los países del mundo, te diría, por lo menos en gran parte de ellos. Julián, referirme a un hilo tuyo en redes sociales, en Twitter, y me vas explicando, si me haces ese gran favor para la audiencia que nos está viendo. Dices que tras analizar el hashtag AMLOVeteYa, señalas que las conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO, tras investigar todo, apunta a que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a Andrés Manuel López Obrador a través de Atlas Network. Aunque en el hilo solo apunté la fundación de Sarmiento, dices, veremos cómo hay varias fundaciones mexicanas de Atlas muy activas contra Andrés Manuel López Obrador a través de redes y periodistas relacionados con Sarmiento. Se caracteriza por la profusa relación con otras fundaciones. De hecho, Sergio Sarmiento, dices, pertenece al comité honorífico
de Relial, red paralela de Atlas, junto a Vargas Llosa y Montaner, también al Consejo Político de la Fundación Internacional para la Libertad, y tiene una relación fluida con los dirigentes de Atlas Network. Precisamente Alberto Montaner, miembro de varias fundaciones liberales, entre comillas, fue el último premiado de Caminos de la Libertad, conocido por su supuesta participación en el golpe de Estado en Honduras. El premio fue entregado por Sarmiento y Ricardo Salinas Pliego. Escribes que Ricardo Salinas Pliego es el propietario de la fundación y de grandes medios como ADN 40 o Azteca Televisión, que tiene cadena propia en Honduras. Poco después del golpe, casi calcado al de Bolivia, también está involucrado en Panama Papers, como involucrados en otros golpes. Y escribes, pero veamos al resto de fundaciones mexicanas de Atlas Network, sin olvidar que en Red Relial hay otra fundación mexicana, pero que solo se dedica a hacer memes contra Andrés Manuel López Obrador. El resto serían INCO, IPEA, México Evalúa y Promoción de la Libertad y Familia. Dices que para entender los intereses de Atlas Network, miremos quién lo financia, además del Departamento de los Estados Unidos, convirtiéndolo en un brazo de política exterior. Entre otros están petroleras y tabacaleras. El presupuesto anual de Atlas Network es de aproximadamente 15 millones de dólares que reparten gastos de formación, apoyo, sueldos y premios a las fundaciones socias. La mayor partida va para fundaciones de América Latina. Extenso, porque todavía continúa precisamente tu hilo, pero creo que es muy importante porque escribes, y adivinen qué, Carlos Loret aparece en varios documentos de Atlas Network apoyando esta iniciativa. Esto sin duda no es casual. Parece más que evidente que Carlos Loret recibió una parte de la partida presupuestaria de Atlas en concepto de difusión. Llama la atención que recientemente Carlos Loret lanzó un nuevo medio con residencia fiscal en Estados Unidos, concretamente en el paraíso fiscal de Delaware. Curiosamente, señalas que acaba de entrevistar a Felipe Calderón. También es curioso que cuando tuvo problemas con sus redes, echara la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los personajes que participan en este medio está Víctor Trujillo, más conocido como Broso, que se sumó como influencer contra Andrés Manuel López Obrador. Si analizamos sus tweets más virales, vemos que quienes difunden son cuentas como Felipe Calderón y semibots que difunden cuentas anti-AMLO. Tu reflexión, Julián, y discúlpame que me haya tomado todo este tiempo para leer parte del hilo, pero la gente tiene que entender que no solamente son, pues ahí cuentas compradas y que tienen ocurrencias, y que no, es un plan, una estrategia bien armada desde abajo, Julián. Sí, digamos, bueno, te cuento en dos partes. La primera, hablando de las fundaciones, bueno, hablaba de un presupuesto de Atlas Network que dedica, digamos, a, bueno, creo que compra de voluntades, formación de cuadros políticos o de intelectuales, y justamente el 100% de las fundaciones, las 5 fundaciones de Atlas Network, bueno, quizás las 4 primeras que nombro, hay más que evidencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, INCO, el presidente era Juan Pardinas, que es el director de Reforma. Es decir, el que era el presidente de la fundación, que recibió $100.000, digamos que ahora es el presidente de quizás el diario que ataca de una manera más feroz a AMLO. El dueño de Caminos de Libertad, bueno, más allá que el Grupo Salinas es el propietario, le pertenece varios medios de comunicación muy importantes. Y aparte, Ricardo Salinas es el presentador de varios de ellos, que aparte ha invitado a su programa, y creo que Azteca TV ha hecho varias entrevistas, entre otras personas, a Tuto Quiroga, ¿no? Una de las personas que más relevancia tuvo en el golpe de Estado y que hace de conexión con los Estados Unidos y con todas estas fundaciones que de una manera o de otra financian, pero no queda ahí. Luego está la otra fundación, que es IPEA, que recibió también un premio por la campaña No Más Impuestos, ¿no? Que justamente, entre otras cosas, José María Aznar, de la Fundación FAES, presidente de España, y uno de los promotores más importantes de esta fundación, incluso le hacía un mensaje felicitando a todos los jóvenes de 1 millón por México. Y bueno, y al hilo de Carlos Loret, no solamente Carlos Loret, hay varios
varios, digamos, no sé si son periodistas o influencers o politólogos como Denis Dresser o Javier Lozano, que participan, no hablo de ahora, que es decir, yo el análisis lo hice este año, en 2020, estoy hablando de 2013, 2015, 2017, que apoyan cada una de las campañas que estas fundaciones lanzan, es decir, son como los difusores en medio, participan en los hashtags, incluso Carlos Loret sale en tres documentos de Atlas Network nombrados, tanto en la versión inglesa como en la versión en castellano, de algunos de estos proyectos que fueron premiados, concretamente el de ICOM, que recibió $100.000. Y la segunda parte es la estructura digital que tienen. La estructura que tienen básicamente está formada por tres partes. Una es la matriz de opinión. La matriz de opinión o creadores de contenido, que está formada por varias patas. Una de ellas son periodistas, medios de comunicación, influencers, cuentas, digamos, jefes de ceremonias como Mataburro, Frená, o incluso cuentas Troll Stars, ¿no? Que había una cuenta que era Don Porfirio, ¿no? Y que hace pasarse por personaje y tiene muchos seguidores. Debajo de esta base hay, es decir, estas cuentas no llegan a ser 50 o 100, pero son las más relevantes porque son las que reciben la difusión de cientos de miles de cuentas. Estas cientos de miles de cuentas, que son las que gestionarían empresas de comunicación, como esta que estuvimos hablando de Alfredo del Mazo, estas cientos miles de cuentas lo que hacen es difundir mediante retweets o mediante la publicación de tweets automáticos con el hashtag que quieren que sea tendencia. Y luego, dentro de este tipo de cuentas hay otras que serían los trolls. Es decir, los bots lo que hacen es difundir de manera automática, haciendo retweets o poniendo tweets con un hashtag, como se puede ver en el hilo también de Alfredo del Mazo. Y luego estarían los trolls. Y los trolls a lo que se dedican es a insultar, a poner memes. Ahí hay algo bastante grave que también están haciendo en otros países. Recuerda la campaña contra Hillary Clinton de que era pedófila, pues esto mismo lo replican en todos los países. De AMLO, que yo ya he visto por lo menos, hay como una campaña diciendo que es pedófilo, otra que digamos que le gusta la zoofilia y ese tipo de, digamos, de agresiones digitales. Y al final creo que todos forman parte de un equipo. Entonces, si te fijas, cada vez que alguno de los líderes de izquierda o que apoyan a AMLO, etcétera, publican algo, inmediatamente salen un montón de trolls que lo que hacen es pervertir la conversación, dando la sensación de que mayoritariamente se es crítico, muy crítico con el gobierno de AMLO, o que se piensa que es un monstruo, etcétera. Y al final, es una estrategia, como comentan mucho hilo, para mí creo que principalmente es un método científico que funciona, por eso lo están aplicando y por eso hay un cambio de realidad geopolítica, que las élites económicas y todas estas fundaciones han dejado de pasar a líderes liberales tipo Macron, tipo Macri, tipo Piñera, y han empezado a apoyar estos mismos bots, estas mismas fundaciones a la extrema derecha, porque está viendo que le da más rendimiento que el insulto, la agresión y la conexión emocional negativa. Es decir, generar odio hacia ciertos líderes políticos es muy fácil, porque simplemente tienen que hacer este tipo de campañas con mentiras y con odio, y hay cierta parte de la población que le funciona, más que... Porque al final defiende lo mismo, lo que defiende Atlas Network y lo que defienden estos liberales, estos intelectuales, lo mismo que defendían los Chicago Boys. Los Chicago Boys lo que defendían es que no tiene que haber impuestos a los ricos principalmente, no tiene que haber condiciones de sueldos mínimos, es decir, no tiene que haber derechos laborales y no tiene que haber ni sanidad pública ni educación pública. Y recordemos, fíjate lo que a mí me parece la mayor hipocresía, que una de las cosas que usan es Somos México. Pero yo pregunto, ¿qué es de un país si no tiene servicios públicos? Si parte de la población no puede acudir a una escuela o a un hospital cuando se enferma, y todo el mundo sabe que no puede haber escuela pública ni otros servicios públicos como la sanidad pública si no hay impuestos. Y lo que dice la lógica y lo que la ciudadanía piensa mayoritariamente es que quien tiene que pagar más impuestos son los más ricos. Este discurso, que es el liberal puramente, pues la verdad es que no tiene tanto éxito económico, no tiene tanto éxito, tanto rédito político, y es mucho más eficaz una estrategia de barrido, de insulto, de demoler a la persona. De hecho, en la página web de Frená, lo que pone en su página web, nuestro único objetivo es que AMLO dimita, es decir, no tiene ni propuesta, da igual, es decir, que dimita, no hay más. Entonces, esto es la estrategia que están usando, digamos, en todos los países, y que está funcionando. Entonces, creo que como sociedad
y como ciudadanía nos queda un reto importante de cubrir o de salvaguardar la democracia digamos, porque la mentira y el odio son los dos principales elementos de esta estrategia y sobre todo está generada de manera no orgánica, sino pagada para la difusión y también de manera no orgánica y pagada sus creadores de contenidos, ¿no? Es decir, hay vínculos como pasó en la Operación Cóndor, se vio que compraron todos los medios, te comenté el caso de Mercurio, ¿no? Pero en Argentina fue aún peor. El dueño de Prensa Papel lo asesinaron antes del golpe de Estado y le dieron a lo que ahora es el Clarín, a La Razón y a otros medios, le dieron el poder para que publicasen y digamos que controlaron todos los medios de comunicación para contar una realidad diferente, ¿no? Como fue la de las propias Malvinas, diciendo que iban ganando, etcétera, digamos a favor de lo que un gobierno autoritario, en este caso juntas militares, quieran, o incluso para, digamos, derrocar a un gobierno elegido legítimamente, llamándole autoritario, dictadura, cuando, digamos, son gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Estamos platicando en vivo y en directo hasta España con Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación digital. Y déjame preguntar, no quiero abusar de tu generosidad, de tu tiempo, de tu paciencia, pero esto es muy importante para nosotros en México. ¿Hay alguna intención política en lo que haces desde España para revelar, exhibir? Y te lo pregunto por esto, porque no sé si te queda claro, pero esta investigación que tú estás presentando es el contrapeso a estudios que han presentado personajes, entre comillas, famosos o que han inflado en medios de comunicación acá en México que provienen de institutos, de escuelas conservadoras, como el ITESO de Guadalajara, y que hicieron sus estudios sobre la red AMLO, la red de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaban que estaba alimentada con bots. Pero nosotros nos quedamos pensando, ¿y dónde está el otro estudio sobre los bots de Calderón, por ejemplo, el expresidente, o de los que actúan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta llamada cuarta transformación? ¿Te queda claro el impacto de lo que estás presentando, Julián? Porque es hacerle el contrapeso y termina siendo tema político también a aquellos que han cerrado los ojos o han dado la espalda para hablar de esto que tú estás hablando. Bueno, te voy a ser muy sincero. Digamos, más allá de que sí que me interesa mucho América Latina, y tengo digamos que también por mi pasado personal, yo en el año 2000 acabé la carrera, tuve una beca de posgrado en Argentina, en Tucumán, que es una provincia con muchas desigualdades, y coincidí justamente el momento del Corralito. Ten en cuenta que, bueno, la situación del Corralito y cuál fue la situación. Recuerda que Menem prácticamente regaló, pues no voy a decir privatizar, regaló todas las empresas públicas a justamente estas grandes corporaciones y arruinó al país. Y yo, es decir, presencié situaciones muy complicadas y difíciles que a mí la verdad es que me impactó y me marcó para toda la vida. Yo cuando regresé a España hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una era cómo abrían los telediarios, en la que decían, gracias a las inversiones en Latinoamérica, el IBEX 35 ha crecido un 20%. Y claro, yo decía, ojo, no son las inversiones en América Latina, es que le están comprando presidentes para que le regalen las riquezas del país. Entonces, si te dijera que tengo un posicionamiento político, te diría que sí. Tengo un posicionamiento político de los políticos que defienden a su país y que, digamos, yo siento que América Latina fue robada todo el siglo XX. Hay una serie que se llama Narcos, en la cual Escobar siempre, cuando quiere comprar a alguien, le pregunta plata o plomo. Yo creo que la historia de América Latina en el siglo XX es plata o plomo. Es decir, si no te dejas comprar, te monta un golpe de Estado para robarte. Y esto precisamente es lo que hemos visto en Bolivia. Es decir, en Bolivia
el boom económico que tuvo de ser el país más pobre de América Latina a ser uno de los más prósperos, básicamente es porque Evo Morales dio la lucha para que la riqueza del gas se quedara, si antes solamente se quedaba un 5% en Bolivia y el resto se iba a multinacionales, en la lucha con Evo Morales al final consiguió que la mayoría se quedara en Bolivia, por eso creció macroeconómicamente Bolivia. Intentaron darle un golpe de Estado en Santa Cruz, por las mismas personas que le dieron un golpe. Fíjate que ahora se descubrió que las mayores reservas de litio del mundo se encuentran en Bolivia. Y esto para Estados Unidos, ellos no entienden que eso tiene que ser suyo, y de las grandes empresas que defienden no entienden que la riqueza de un país se quede en un país, no lo entienden. Y son capaces de vulnerar todos los límites democráticos. Y lo han usado siempre. Como te decía, la Operación Cóndor, compraban políticos, financiaban tanto economistas, fundaciones de pensamiento, medios de comunicación, políticos, y lo hacen por la brava. Y sí que te diría, soy militante de la democracia. Creo que no solamente en México, te diría que toda América Latina y te diría que toda Europa tiene una amenaza grande que va a socavar está socavando la democracia. Y a mí me preocupa, más allá de que gane un partido político, estas estrategias de contaminación, de mentiras y de bulos, están teniendo éxito para quien lo está moviendo, pero creo que para la ciudadanía es un gran lastre. Es decir, estamos convirtiendo a personas que solamente escuchan odio y generan odio hacia su vecino. Y yo creo que un país se hace grande, digamos, cooperando, es decir, cada uno dando lo mejor de sí. Lo triste de todo esto es que encima estas campañas son para, digamos, llevar gobiernos que le interesan al gobierno para que faciliten su política exterior, principalmente de recursos económicos. Y sinceramente, tanto uno, es decir, la crispación que generan entre unos y otros, dividiendo a la población y enemistándola, como dos, para conseguir un objetivo de empobrecer a los países para enriquecer las grandes empresas y la política exterior de Estados Unidos, me parece, la verdad, bastante triste. Y sí que es verdad que ahora mismo mi mayor motivación es poner la máxima luz posible contra este monstruo que me parece terrible, y me da igual México que Bolivia, que cualquier, digamos que no hay fronteras, digamos que esta guerra digital la están dando en todo el mundo para hacer lo que hicieron siempre, que es creerse que son dueños del mundo y que tienen la capacidad de imponer sus intereses a la democracia, a la soberanía de los propios países. Mencionas en repetidas ocasiones a Evo. En el análisis que yo he escuchado del golpe contra Evo en Bolivia, se habla de una confianza que mató al gato, si me permiten la expresión, que se confió, que nunca pensó o nunca la vio venir Evo Morales. Yo te pregunto, con lo que puedes percibir del tema México, ¿tú consideras que corre riesgo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se consume el golpe de Estado? Y te lo pregunto por esto, porque el presidente ha desestimado, dice que la oposición se ha portado, entre comillas, bien, que no ha sido violenta, y lo que no quisiera ver uno es que se confíe un hombre que fue democráticamente elegido por el pueblo. ¿Tú ves tan peligrosa la infodemia, esta porquería que están manejando y que tú la estás exhibiendo? ¿Tú la ves tan peligrosa en un México en pleno 2020, Julián? Bueno, a ver, si te soy sincero, digamos que, te lo decía antes, le llamo Operación Cóndor de 2.0 porque ahora no usan aviones lanzando bombas, ahora usan miles de bots y influencers digitales para hacer sus ataques. Ellos, creo que en primer lugar, es decir, ellos vieron que desgastaron, yo creo que la ciudadanía, no me creo, no estoy viviendo ni en México, ni por más que he viajado bastante a América Latina, pero no creo que haya nadie, o en su sano juicio, no entendería a alguien que defendiera los golpes de Estado que se dieron en América Latina en los años 70. Conocer su origen, conocer cómo lo hicieron y verla, me refiero que creo que no podían repetir exactamente los mismos patrones, digamos, más que los propagandísticos, los militares. Siempre creo que van a intentar
derrocar, digamos, de esta manera tan poco democrática o tan sucia, pero creo que no van a llegar al tema de las armas. A menos que pase lo que pasa en Venezuela, que los propios opositores se niegan a presentarse porque saben que van a perder las elecciones. Entonces, en este país creo que ya se han hecho varios intentos de golpe de Estado militares. En Bolivia lo hicieron porque sabían que contaban con la mayoría, se tuvieron que inventar un fraude electoral que no existió para dar el golpe de Estado militar, ¿vale? Y yo creo que en México quizá no se den las condiciones para que el golpe sea militar, pero que la fase previa de ataque por mar, tierra y aire de todos los poderes económicos, todos los poderes educativos que también trabajan con varias universidades privadas, con todos los economistas, con todas las grandes empresas, con los medios de comunicación, no te quepa ninguna duda que lo van a intentar derrocar. ¿Por qué? Porque ha habido, creo yo, una rotura del status quo que creo, y a lo mejor me equivoco, pero mi análisis desde la distancia, había una especie de status quo entre México y Estados Unidos con cierta, no sé si la palabra es compadreo, con los gobernantes que hubo antes. Yo creo que siento que AMLO rompió ese status quo de, bueno, tú me beneficias a mí, yo te beneficio a ti, y yo creo que por eso AMLO ha pasado a ser víctima de la política exterior de los Estados Unidos en los mismos términos que puede ser Argentina, puede ser Bolivia o puede ser en su momento Ecuador con Correa. Y de la otra que estamos hablando, que hay tres fases. Si no lo pueden derrocar, digamos, culpándolo con noticias falsas o con ataques de los medios de comunicación, la segunda intentona es con el lawfare. Tú fíjate que todos los gobernantes que hubo en América Latina, si esto ya fue la segunda fase, ¿no? Con Lula, con Dilma, con Cristina, bueno, con Evo, con Maduro. Pues yo creo que con todos los políticos, todas las personas elegidas democráticamente por sus países que no concuerdan con la política exterior de Estados Unidos, si no pueden con la compra de medios, lo hacen con medidas judiciales, comprando jueces, inventándose normas. Ayer justamente me enteré que en Ecuador el que podía ser presidente en lugar de Lenin está en la cárcel por un delito que no existe. No me acuerdo ahora del nombre, pero parece que una ley que ya estaba derogada, que era pertenencia a organización terrorista o algo así, pero sin ningún tipo de prueba, digamos que encarcelaron al que le puede, digamos, porque a Correa también tiene otra orden judicial, digamos que tienen tienen un sinfín de mecanismos para acabar, digamos, con los líderes políticos que pueden trastocar los planes, digamos, de la política exterior de los Estados Unidos. Interesante con todo esto que nos has planteado, que muchas de las empresas que le están dando esa batalla legal al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno son españolas, precisamente, empresas españolas que se beneficiaron en los pasados sexenios acá en México, y que muchos de esos artículos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador provengan precisamente de tu país, querido Juan. Antes de despedirte, antes de entrar en la recta final, quiero ofrecerte las cámaras y los micrófonos de Sin Censura para que se dé a conocer esta información cuantas veces sea necesario. No teníamos el placer de conocernos, pero creo que tu trabajo es muy importante, relevante, y que en el mejor de los casos debería de llevar a estos personajes a transparentar sus acciones perversas, desde el gobernador del Estado de México hasta los comunicadores, hasta los empresarios que hemos señalado en este enlace hasta España. Déjame decirte para cerrar, preguntarte, ¿qué le dirías a los mexicanos que están en medio precisamente de esta infodemia, que algunos se confunden, se preocupan, se distraen con mucha basura, y que hoy nos has dicho es una basura colocada específicamente, estratégicamente por estos personajes y estos planes neoliberales salvajes? Sí, bueno, pues mira, yo diría a los que son, por ejemplo, usuarios de redes sociales, bueno, sí que estuve mirando bastante y sí que ve que dentro de la red de AMLO, esta que llaman red de AMLO, no sé si
son bots, son artificiales, la verdad que no lo sé, pero sí que le diría que yo creo que no hay que entrar. Es decir, primero, a los que son atacados por ataques de este tipo, haciendo ataques personales, también creo que hay que restarle importancia. Ten en cuenta que esto normalmente está gestionado desde software o desde empresas, aunque sean personas reales que manejan varias cuentas. Estos insultos son artificiales, además siempre repiten ciertos mantras, pero es verdad que afecta personalmente cuando se meten con uno y le insultan, y eso afecta. Entonces, primero, creo que no tiene que afectar. Segundo, creo que a los rivales políticos nunca hay que faltarles el respeto. Yo estuve viendo que había varios insultos contra Carlos Loret, por ejemplo, haciendo alusiones personales, o yo creo que no hay que entrar ahí. Yo creo que no hay mayor insulto, sino no hay cosa que me parezca más despreciable que una persona, o incluso el movimiento este que dicen Somos México, que defienda a una persona que no quiere pagar impuestos en México, es decir, que lleva su empresa a un paraíso fiscal, a Delaware, para que no aportando ni un céntimo ni a la sanidad, ni a la educación, ni a ninguno de los servicios que protegen al país. Yo creo que ser patriota es construir un país que proteja a cada uno de sus ciudadanos. Es decir, que por muy pobre que sea una familia, tenga la capacidad de que tenga los mejores estudios, el mejor tratamiento cuando esté enfermo. Y esto solo se paga con impuestos, y los que tienen más dinero son los que tienen que pagar este impuesto. Y esta es la lucha y el pulso. Y esto también, cómo enfrentar toda esta infodemia, básicamente es haciendo una reflexión racional, no emocional, porque es lo que tratan de hacer es contaminar emocionalmente para polarizar y que estemos crispados. Creo que es muy importante, y bueno, básicamente lo que me estoy dedicando ahora con tanto la página web Pandemia Digital como el canal de Telegram es mostrar o ofrecer herramientas para que las propias personas puedan leer artículos, vídeos o herramientas digitales para que hagan sus propios análisis y puedan por sí mismos hacer sus propias conclusiones, no dejarse enredar por esta inundación de cuentas bots que repiten una y otra vez los mismos insultos, sino que puedan hacer una opinión crítica, tanto de un lado como del otro, y comprobar por sí mismos si es cierto y es real. Aquí hay un pulso entre libertad de expresión, que nunca, es decir, siempre hay que defender la libertad de expresión, incluso el derecho digamos, a que no se sepa la identidad de quién hay detrás de una cuenta de Twitter, pero hay dos elementos que esto no lo defienden las leyes, porque muchas dicen, no, yo tengo libertad de expresión, perdón, no hay derecho a mentir. Por lo menos la Constitución aquí en España está la libertad de expresión, pero también está el derecho a la veracidad de la información. Y también hay leyes que defienden los mensajes de odio hacia ciertos colectivos, religiones, identidad política, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tratar de conseguir que existe libertad de expresión, pero ojo, creo que nos tenemos que cuidar porque sobre todo hay una cosa que les está valiendo, que es la impunidad. Ninguna plataforma digital, ningún gobierno está actuando contra esta arma digital que está funcionando en todo el mundo y que está socavando la democracia. Y sí que creo que hay que hacer presión, es decir, creo que hay que hacer una actividad de empoderamiento, que es lo que estoy tratando de hacer, para que la persona tome medida de lo grave que es la situación, que sea capaz de presionar tanto a las plataformas digitales que no hacen nada, ni Twitter ni Facebook. Recuerdo, que no lo hemos comentado, que todas estas plataformas residen en Silicon Valley, que Peter Thiel, Silicon Valley se construyó como apoyo a la inteligencia militar, a la NASA y a toda la guerra, la lucha militar contra la Unión Soviética. Y no olvidemos que Peter Thiel, que fue el dueño de PayPal, es el principal financiador y principal asesor digital de Donald Trump, y es socio capitalista de Facebook, de YouTube, de casi todas las plataformas que manejan datos personales, y aparte que sabemos que los usan contra nosotros. Y creo que hay que hacer más allá de identidades políticas, hay que hacer una revolución ciudadana de empoderamiento, de luchar de nuestros derechos para recibir información, que no nos mientan y que no nos crispen ni que nos odien contra nuestros vecinos y nuestras vecinas. Así que esto hay que de verdad tomárselo fuera de partidos políticos y hacer presión tanto a los legisladores de los propios países, a los gobernantes, a las instituciones, a las asociaciones de derechos humanos, a las plataformas digitales, y tratar de que hagan algo, porque están desmontando gobiernos democráticos con esta infodemia, con el apoyo de las plataformas digitales.
Pues Julián Macías, te agradezco este extenso diálogo. Espero que no haya sido muy pesado para ti, para la gente, pero creo que es importante y urgente determinar esto que tú estás exhibiendo. Yo te agradezco y nuevamente te ofrezco los canales, nuestras plataformas en Sin Censura para seguir hablando así, sin censura, desde España y para el mundo. Y te mando un abrazo y estemos, si así lo consideras pertinente, en contacto. Dile a la gente en dónde te lee, en dónde te encuentra, cómo sigue tu trabajo, por favor. Bueno, digamos que en la página web, la verdad es que la lancé recientemente, es decir, tiene pocos contenidos, pero sí que es verdad que dentro de la página web hay una serie de herramientas digitales para hacer análisis, incluso investigar relaciones entre instituciones, empresas, movimientos de dinero negro, etcétera, hacer análisis tanto en tiempo real como en diferido de redes sociales para detectar bots, etcétera. Y bueno, hay incluso para detectar fake news. Hay una serie de varias herramientas para poder usarla. También hay documentación con artículos, digamos, en relación a quién controla las plataformas digitales, cuáles son las estrategias que usan, bueno, todo ese tipo de cosas, incluso enlaces a series y documentales que hablan sobre el tema. Y luego en mis redes sociales, principalmente en Twitter, en Julián Macías T, normalmente tengo ahí una serie de hilos, tengo enlazado tanto el enlace al canal de Telegram, que suelo publicar todos estos informes, como una ordenación de todos los hilos, tanto de España como a nivel internacional, que bueno, ya fueron varios países que analicé y en todos se replica siempre el mismo patrón. También en la página de Facebook de Pandemia Digital. Y bueno, un gusto, la verdad, gracias por la charla. Para nada se me hace larga, al revés, se me hace corta porque creo que este tema es muy relevante, creo que incumbe mucho a la sociedad y creo que, independientemente de izquierda o derecha, creo que también hay que tirar a la oreja a activistas de izquierda o de AMLO que insultan a rivales políticos. Simplemente hay que describir lo que están haciendo para que se caigan todas las piezas. Creo que es mucho más efectivo hacer una descripción de la realidad que usar insultos o ataques personales que no van a ningún lado, y al final lo que hace es que tengamos una ciudadanía más crispada que no beneficia a nadie. Así que encantado, pues, cualquier momento que quieras contar conmigo me tendrá. Pues yo te mando un abrazo y te agradezco y estamos al pendiente. Muy bien.